jóvenes, bienvenidos una vez más al canal de su profesor Víctor Hoyos. Hoy vamos a trabajar un poco de trigonometría. En esta ocasión, en este video, vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente es un ejercicio de aplicación en los sistemas de navegación marítima. Dice así: un barco A parte de un puerto con rumbo norte 45 grados oeste a 45 km por hora. Una hora después parte un segundo barco B con un rumbo sur 45 grados oeste a 80 km por hora. Entonces nos hacen la siguiente pregunta: ¿a qué distancia se encuentran una hora después de partir el segundo barco si han conservado el rumbo con el cual iniciaron? Y nos hacen otra pregunta: si el primero A debe contactar al segundo B más tarde, ¿qué rumbo debe tomar? Entonces nos están preguntando primero una distancia y después una dirección, es decir, una dirección, un rumbo del barco A, si debe contactarse con el barco B. Entonces lo que nosotros hacemos primero es ubicar en un plano, ¿sí?, la ubicación de los barcos dependiendo del tiempo transcurrido y la velocidad. En este caso vamos a asumir que la velocidad es una velocidad constante que no tiene aceleración, y con esa velocidad vamos a determinar la distancia. Sabemos ya, por ejemplo, que la velocidad es la relación o la distancia sobre el tiempo recorrido. En este sentido, si queremos nosotros determinar distancia, entonces es multiplicar la velocidad por el tiempo. Sería distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces analicemos lo siguiente. El primer barco parte con una velocidad de 45 km por hora. Vamos a ver la gráfica aquí debajo. El barco A, 45 km por hora, norte, oeste. Y el barco B a 80 km por hora, sur, oeste también. Entonces, esa es la forma de ubicar en el plano los puntos donde se encontrarían los barcos. Es decir, el barco A estaría en el cuadrante este, que llamaremos 2, y el barco B estaría en el cuadrante este, que llamaremos 3. Entonces, determinar la distancia. Dice que 45 km por hora. Una hora después parte el segundo barco, pero nosotros vamos a basarnos en la información que nos da la pregunta. Dice una hora después de partir el segundo barco. Como el segundo barco parte una hora después del primero, quiere decir que para el barco A han transcurrido 2 horas. Entonces la distancia para el barco A sería igual a 45 km por hora por 2 horas. En este caso, esto nos da, se cancelan las horas y eso nos da que está a 90 kilómetros desde donde partieron. En este caso lo vamos a asumir que es el punto U. Ahora, entonces aquí está representada la distancia en kilómetros. Para el barco B, como dice que ha transcurrido una hora, entonces la distancia será igual a 80 kilómetros por hora, que es la velocidad que lleva por una hora, hora con hora, y me queda que está a 80 kilómetros. Entonces determinamos esa distancia, pero la pregunta nos dice a qué distancia se encuentran, es decir, cuál es la distancia que hay entre los dos barcos. Vamos a tratar de representar esa distancia con una línea. Sería la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, esa distancia. Listo, vamos a llamar la distancia D. La llamaremos distancia D. Si nos damos cuenta, aquí hay 45 grados y el ángulo completo este es de 180. Entonces ya tengo 90 grados, quiere decir que este ángulo que se forma entre la trayectoria de los dos barcos es de 90 grados. Por tanto, se forma un ángulo de un triángulo rectángulo, y podríamos determinar esa distancia utilizando Pitágoras. Esa distancia representaría en el triángulo rectángulo la hipotenusa y quedaría, la podríamos calcular de la siguiente forma. Podríamos decir distancia al cuadrado es igual
a 90 al cuadrado más 80 al cuadrado. Ya sabemos que las distancias están dadas en kilómetros, entonces estoy obviando aquí estoy obviando las unidades. D al cuadrado, después de hacer estas operaciones, 90 al cuadrado y 80 al cuadrado nos da 14.500. Esto sería en kilómetros cuadrados, pero no vamos a hacerla sino hasta el final. Sacándole la raíz cuadrada nos queda que D es igual a la raíz cuadrada de 14.500 es 120.42 kilómetros. Y aquí entonces tenemos la respuesta a la primera pregunta, es decir, cuánto o a qué distancia se encuentran los dos barcos. Eso por un lado, solamente aplicamos Pitágoras. Ahora nos vamos a ver la siguiente parte del ejercicio. Esta parte del ejercicio lo que nos pide es que si el primer barco A debe contactar al segundo B más tarde, ¿qué rumbo debe tomar? Aquí debemos determinar una dirección, y para eso entonces ahora en la gráfica en el punto A lo que hicimos fue ubicar un sistema de coordenadas en ese punto, y por supuesto que el barco A debe tomar la dirección de la distancia D que se determinó, que está representada ahora con una línea punteada. Entonces, si ubicamos ahí un sistema de coordenadas como este que está aquí, ya sabemos que la dirección que debe tomar, si lo ubicamos en ese punto A, sabemos que la dirección que debe tomar debe estar hacia el sur, porque está en el cuarto cuadrante, si ustedes logran observar ahí, hacia el sur y hacia el este. Entonces lo que nos faltaría determinar es este ángulo alfa, para determinar cuántos grados partiendo del eje sur debe ir la dirección, a cuántos grados debe ir la dirección del barco A para que llegue a este punto B donde está el barco B. Listo, hacemos un análisis geométrico y entonces decimos lo siguiente: tenemos aquí un ángulo completico que lo estoy subrayando en azul, teta, cierto, y tengo un ángulo aquí, beta, lo voy a llamar así. Si yo hiciera la resta de teta menos beta, eso me daría alfa, que es el ángulo que estoy buscando. ¿Por qué utilizo teta y beta? ¿Por qué utilizo esos ángulos? Porque son ángulos que yo puedo determinar. ¿Cómo así? El ángulo teta grande que está aquí yo lo puedo determinar porque ese ángulo se forma con esta dirección que va desde U hasta A, y ya yo sé que esa dirección aquí tiene 45 grados. Por lo tanto, aquí también tendrá 45 grados, que es el ángulo teta. Entonces ya yo sé que teta vale 45 grados por un análisis de ángulos. Ahora beta. Beta es el ángulo que se forma entre el triángulo y las distancias. O sea, que se forma en el triángulo que está conformado por las distancias de los barcos. La distancia desde U hasta A, desde U hasta B, y la distancia que debe recorrer A hasta B, que ya lo determinamos en la parte anterior del ejercicio. Entonces, voy a tratar de representar ese triángulo. Vamos a hacerlo aquí. A representarlo aquí abajo. A tratar de hacerlo. Vamos a representar aquí el triángulo y más o menos aquí así. Listo, es una aproximación. Entonces aquí tendríamos en ese triángulo, tendríamos el punto A, tendríamos U y tendríamos el punto B. Aquí tendríamos el ángulo beta, que es el que queremos hallar. Ya sabemos que de U hasta A tenemos 90 y desde U hasta B tenemos 80. Como sabemos que es un triángulo rectángulo, podemos utilizar una de las razones trigonométricas. Vamos a usar, como este es opuesto a beta y este es adyacente, vamos a utilizar la tangente, y decimos entonces directamente que la tangente de beta es igual a 80 sobre 90. Aquí entonces podemos cancelar los ceros. Entonces también podemos decir que
La tangente de beta es igual a, si dividimos eso nos da aproximadamente 0,889, y despejamos beta, quedaría así: beta es igual a tangente a la menos 1 de 0,889. En la calculadora científica hacemos ese cálculo y nos da que beta es 41.63 grados aproximadamente. Cuando ya tenemos beta, entonces utilizamos esta expresión y decimos, entonces teta menos beta es igual a alfa. Y entonces decimos, ¿cuánto vale teta? 45 grados menos beta, que es 41.63 grados. Eso nos da, si hacemos la resta, nos da 3.37 grados. Este es el ángulo alfa. Y entonces el ángulo alfa en la situación representa la dirección que debe tomar el barco A para encontrarse más tarde con el barco B. Entonces sería sur 3.37 grados este. Y listo, esa es la dirección. Con este ejercicio lo que hacemos es utilizar conceptos de trigonometría como razones trigonométricas, ángulos, para comprender, interpretar un poco más los sistemas de navegación marítima. Nos vemos en un próximo video. Espero que vean los videos del canal. Muchas gracias.